Hola, ¿cómo estás? Hoy te traigo un bajo interesante. Es este Fender Player 2 Jazz Bass, un Jazz Bass pasivo que seguramente ya conocerás y hoy te traigo para que lo puedas escuchar. Así que quédate conmigo y vamos adelante. Pues bien, este es el bajo en este color tan bonito, amarillo, tirando a verdoso, una especie de lima muy clarita. Y bien, ¿qué hay de nuevo en esta serie Player 2 que no había en la Player 1? Esencialmente, bueno, seguramente las pastillas son algo diferentes, pero lo más destacable es el diapasón, que pasa a ser de palo rosa, antes era de pauferro, una madera pues un poco más fea, aunque en realidad son primas hermanas, son maderas muy parecidas y las cualidades tonales también son más o menos las mismas. Pero creo que es un acierto poner palo rosa en lugar de pauferro. Aparte de eso, pues teóricamente está un poquito más curvado, ¿vale? Pero no es tan exagerado como los Marcus Miller, por ejemplo, o sea, es una cosa muy sutil. Así que bueno, creo que nada más a destacar, ¿no? Lo demás es lo normal, el puente vintage y por detrás pues lo clásico. Bueno, vamos a escuchar y después vamos al análisis. Y un poco de slap para acabar. Bien, yo creo que más o menos con esto nos podemos hacer una idea. Vamos a valorar el bajo. El mástil me gusta, es muy fino, típico jazz bass, los 38, estos eran 20 milímetros en el primer traste aproximadamente o 19,5, es decir, un mástil típico de jazz bass finito. La acción es un poco alta, me hubiera gustado tocarlo con un ajuste mejor, pero bueno. El mástil está, la verdad, que muy bien y el acabado de trastes está francamente bien. Que tomen nota los de Fender America con sus nuevos Professional Classic, porque esto está mucho mejor. Un mástil de 8,5 perfectamente. A mí me gustan los mástiles más gruesos, pero si te gustan los mástiles de jazz, este te va a gustar con toda seguridad. Vamos a la calidad de construcción. El encaste es... hace falta apretarlo un poquito, pero los laterales, bueno, tiene un poquito de holgura por aquí. Está más o menos en la media, es mejorable, es claramente mejorable, pero bueno, no es ningún desastre, no es ninguna calamidad. Y lo demás pues se ve todo en regla, todo correcto.
Así que bueno, a la calidad de construcción le voy a poner un 7,5. Peso balance. Bueno, pues vamos a pesarlo, ¿no? Vamos a pesar este bajo. No es pesado, ¿eh? Esto te anticipo que serán unos 3,9 más o menos. ¡Ostras! 4,3. No sé, me había dado la sensación de ser más ligero. 4,3 kilos y el balance pues está muy bien. Fíjate, el balance está francamente bien, así que bueno, es lo típico. 4,3 kilos es más o menos normal para un jazz, buen balance, es decir, con una buena correa, o incluso si metes unos afinadores ultra ligeros, pues bueno, puedes mejorar incluso un poquito el peso. No lo veo desastroso, le voy a poner un 7, un 6,5, 7. Sonido, en cuanto a sonido, la verdad que me gusta, no hay ningún sonido que digas increíble, pero está bien, ¿vale? Tiene ese sonido un poquito, ese rugido jazz bass un poquito añejo, sin ser un bajo de corte vintage, me suena bastante vintage, probablemente porque las cuerdas son malas, con ganas, son un desastre y suenan bastante matadas, ¿no? Me faltan agudos, pero yo creo que son las cuerdas. Y estoy tocando con un Marbass de 15 pulgadas, que tampoco es lo ideal en una sala tan pequeña. Pero el sonido en general me ha gustado y le voy a poner un 7,5. Calidad-precio. Bueno, pues tienes un jazz bass tradicional que pone Fender en la pala, sí está hecho en México, pero para mí esto está igual o mejor que las series americanas. Así que calidad-precio, sin haber un salto bestial respecto a Squier, creo que está bien. Y en fin, pues tienes todo un Fender que creo que no está nada mal. Así que bueno, de momento este es el primer Player 2 que toco. Creo que es un instrumento de cierta calidad y creo que el precio pues está justificado. Así que le voy a poner otro 7 y se queda pues eso, una nota de notable. No es un bajo soberbio, pero es un bajo que está más que bien. Así que bueno, espero que te haya gustado. Suscríbete si no lo has hecho, por favor. Y nada, venga, nos vemos muy pronto.